Hola, 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 hola. Buenas tardes aquí en América Latina, buenas noches en Europa, buenos días en las Islas Hawái. Esa no se la esperaban, ¿eh? No se la esperaban. Me gusta Hawái. ¿Te gusta Hawái? Bueno, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo andas Hola vos? ¿Cómo andas Eduardo, Pablo, hola Freddy? Lautaro, hola a todos los que nos están viendo. Un gusto volvernos a ver otro viernes acá para aprender de geopolítica con el profesor Bior. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, vamos a ver cuánto pueden aprender hoy porque yo estoy con una rinitis que me muero, así que para ayudarme con tomando algo caliente. Dentro de un ratito voy a empezar con un buen mate, para poder ir tomando algo caliente mientras hablo, porque si no me van a agarrar unos ataques de tos de esos. Este es otro programa de DMP, Demoliendo Mitos en la Política, estos canales maravillosos que creó nuestro amigo y coordinador Ezequiel Vistoletti. Y como siempre, los viernes a esta hora, a las 2 de la tarde de Argentina, a las 7 de la tarde de Europa, y así sucesivamente, no enumero todo, nos encontramos en este café de A3, café grupo de A3, Té, para. té- té para tres, como el tema de Gustavo Cerati. Exactamente, exactamente. Este, eh, a ver un segundito, ahí está. Para conversar sobre distintos temas. Bueno, miren, hay veces que las cosas, que vieron que en la escuela nos enseñan la historia como si fuera una escalerita. Entonces pasó esto, y 3 años después pasó esto, y 5 años después pasó esto. No, La famosa, la famosa línea, la línea histórica, la línea de la tiempo línea del histórica, tiempo. euclidiana, cartesiana. Exactamente, no. Perdón que voy a ¿No usar un, sirve? un término muy porteño, es un despelote. Porteño, también brasileño, también en Brasil lo usan. No, hay veces que la cosa va muy, muy lenta, vos decís no pasa nada, aquí no va a cambiar nada, y de repente se te amontonan las cosas, y la historia pega un salto. ¿Viste como los coches viejos cuando se les atragantaba la caja de cambio? ¡Pum! Buah, de ese tipo de salto. Es lo que está pasando en este momento. Se han producido en la última semana, sí, una cantidad de hechos impresionantes, impresionantes. Mira, vamos a empezar por esta semana para después irlo completando. Porque lo que sucedió esta semana completa el cuadro de la transición, el salto de transición que se dio entre la semana pasada y la actual. Este martes, este martes 18, Vladimir Putin llegó a Pyongyang, la capital de la República Democrática Popular de Corea. Es la primera visita oficial
estuvo allí martes y miércoles. Es la primera visita oficial que un presidente ruso hace a Corea del Norte en 25 años. De- a ver, tenemos, si yo lo encuentro, a ver, no, no, no. Estamos con un problema técnico y yo tengo que hacer cuestiones de operación que habitualmente hace nuestro querido Chaza, pero que no le pude transmitir las cosas. Así que pido un poco de disculpas. Yo también, Eduardo. No, por A favor. ver, Lautaro, ¿le podés guiar quizás? Ah, claro, vos Lo- tenés que presentar una pestaña. Acordate de Sí, presentar, compartir pantalla, pestaña, elegila y compartir. Pone compartir presentar, pantalla, compartir pantalla, buscamos la pestaña sí, y compartila. Te va a aparecer ahí el botón de compartir cuando elijas la pestaña. sí, pantalla, pantalla, eh, no, esta no es, Ujú. a ver si es esta, no, bueno, estamos mal, Bueno, vamos a ver, ujú. ¿Qué te aparece cuando pones compartir pantalla, Eduardo? Cuando aparece compartir pantalla, aparecen las pantallas que yo tenía preparadas, pero no la que yo necesitaba. A ver, un segundito, a ver, Ah, ok, un segundo. perfecto. Perfecto. Esta de acá. A ver, No, esta es otra. ajá, sí, no, acá, es esta. ¿Ustedes están viendo algo? No, ¿tocaste el botón compartir? Sí, bueno, vamos a seguir conversando así porque si no se bueno, va a poner muy complicado. Bueno, en la reunión esta que se realizó en Pyongyang fueron 2 días que Putin estuvo en Corea del Norte. Se firmó un acuerdo de complementación estratégica integral entre los dos países que renueva los documentos anteriores. O sea, existen documentos anteriores desde la época de la vieja Unión Soviética. El primero fue de 1961, después se complementó tras la última visita que fue de Boris Yeltsin en 1999, se complementó con un protocolo adicional y ahora este nuevo documento que renueva todos reemplaza los documentos anteriores. ¿Cuál es la importancia de este documento? No se conoce todavía el texto oficial del documento, pero la importancia fundamental es el compromiso de los de ambos países para ayudarse mutuamente en caso de agresión. Eso es muy importante, recordemos, Corea del Norte, o por eso se llama del norte, es la parte norte de la península de Corea, surgida a partir de la división del país en la época de la Guerra Fría, 1948, y después de la guerra que hubo entre el norte y el sur del país, entre 1949 y 1953, en la que intervinieron, por un lado intervino Estados Unidos, más tarde inclusive tuvo el apoyo de las Naciones Unidas, y del otro lado intervino China. Se llegó a un armisticio en 1953, pero el estado de guerra todavía subsiste y la península está dividida.
Y en el sur de la península, en la República de Corea, Corea del Sur, están estacionados 38.000 efectivos de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Además de eso, Corea del Sur tiene un acuerdo de defensa militar con Japón también, por lo cual las tratativas de reunificación, hubo varias a lo largo de los años, nunca han tenido éxito. Este, eh, o sea que hay un estado de tensión y obviamente a la República Democrática Popular de Corea, que está además sancionada por Naciones Unidas, que sufre un gran bloqueo económico, que solamente puede proveerse de bienes en China, en Rusia y en unos pocos países más, por ejemplo en Irán. Le viene muy bien una alianza estratégica con una potencia como Rusia. A Rusia, por otra parte, Rusia que también está con sanciones, digamos, ¿no? Por todos lados. Rusia que también está con sanciones, pero a Rusia lo que le viene muy bien es que Corea del Norte, aunque es un país pequeño, ha desarrollado una fuerte tecnología militar en determinadas áreas. Por ejemplo, es una gran productora de municiones de todo tipo, Mm, tanto municiones para armas de mano como municiones de artillería, este, y para balística, o sea, para municiones para colocar en cohetes. Por el contrario, Corea no ha desarrollado bien su tecnología misilística. Inclusive hasta hace poco intentaron poner en órbita un satélite de observación astronómica y fracasaron. mm, sí, escuché Por lo sobre eso. tanto, la complementación en el plano técnico a los dos le viene maravillosamente bien. Ahí estaba recordando, Eduardo, que pues lo quería recordar y confirmar. Tienen acceso a misiles hipersónicos que no tiene todavía en Estados Unidos Eso es ni Rusia. Corea del Norte, ¿no? No, justamente Corea tiene problemas, es lo que estoy explicando, Mm, tiene problemas en el desarrollo de su producción misilística. Es decir, no han tenido éxito en la tecnología de cohetes. mm. Pero producir Pero, municiones ya es otro claro, valor, ¿no? claro, pero a Rusia esto le agrega una ventaja, que es el de elemento sobre el que vamos a hablar al final, que es que le hace una advertencia a Estados Unidos y a las potencias occidentales que si en el frente europeo llega a haber una confrontación directa, Rusia también puede responderles, no solamente en Europa, sino también en el Pacífico, es decir, en el Extremo Oriente. O sea que les dice, cuidado, porque si vamos a una confrontación yo puedo responder en dos frentes. ¿Ustedes están en condiciones de atacarme en dos frentes? Es decir, por ahí va lo que yo quiero explicar hoy. Inmediatamente después, a ver si ahora tengo más suerte con la presentación. A ver, a ver. Yo lo tenía por aquí. Así está. No sé, me aparecen otros videos de los que yo seleccioné. Ajá. Bueno, no. Evidentemente no. Hoy estoy de mala suerte con la técnica. Bueno, A veces inmediatamente pasa. después viajó a Vietnam. Mm, También, Vietnam, la República Democrática de Vietnam, como ustedes saben, en la época de la Guerra Fría fue un estrecho aliado de la vieja Unión Soviética, y en su guerra
de liberación contra los Estados Unidos tuvo muchísimo apoyo de la vieja Unión Soviética. Por razones históricas, al mismo tiempo Vietnam tiene una mala relación con China, Ujú. porque esto viene prácticamente desde la Edad Media, es decir, que China y Vietnam han chocado muchas veces, tanto por la delimitación de áreas de influencia como por la influencia sobre, sobre los mares circundantes, es decir, los mares litorales. E incluso se mantiene todavía hoy en día un conflicto territorial por la soberanía sobre algunas islas Ujú. del Golfo de Tonkin. Entonces, al mismo tiempo, Vietnam, en su recuperación económica, en su proceso de reforma y recuperación económica, no solamente se incorporó a la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sureste de Asia, sí, sí, junto con países como Tailandia, la Federación Malaya, Indonesia, Filipinas, sino que además estableció fuertes relaciones económicas y comerciales con potencias occidentales, por ejemplo con los Estados Unidos. De todos modos, desde que la guerra en Ucrania ganó en intensidad a partir de 2022 con el ingreso del ejército ruso, Vietnam tuvo una posición intermedia. Es decir, no se adhirió a las sanciones contra Rusia, no apoyó la presencia de tropas rusas en Ucrania, pero tampoco lo condenó. Y eso, digamos, Putin lo apreció mucho durante esta visita. Además que, obviamente hay motivos históricos, él jugó con los motivos históricos, y tuvo una gran adhesión de la población. A eso se agrega un factor coyuntural. Hace algunas semanas la Asamblea Nacional de Vietnam depuso al presidente porque había habido varios casos de corrupción muy serios en el gobierno. Y digamos, de repente, en medio de la... Es decir, sin que se hubiera cumplido el periodo presidencial, eligió a otro presidente, To Lam, este, y bueno, para Rusia, Putin quería saber quién era. Si a veces, aún en las relaciones internacionales entre las potencias, uno puede tener los mejores embajadores, puede tener el mejor servicio de inteligencia, pero nada reemplaza el contacto personal. Ir, Claro. hablar, darse la mano, mirarse a los ojos, sentarse a conversar, aunque sea con intérprete, y saber quién es el otro. Vimos la Y es... semana pasada, perdón que te interrumpa, No, no, por favor. vimos la semana pasada en el G7 justamente todo ese lenguaje no verbal, ¿no? En el saludo personal entre los mandatarios. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es muy importante. Se pueden, después, cuando uno ha establecido la relación, cuando uno, como yo digo, lo ha mirado en los ojos y tiene una idea, una cierta apreciación, obviamente uno se puede equivocar profundamente, lo sabemos de la vida personal, pero tiene una cierta apreciación de qué tipo de persona es la otra. También en su carácter, no es solamente una cuestión ni de ideología ni de intereses. Eso obviamente lo tenés en cuenta, y te importa, si para eso tenés los informes que te preparan los embajadores. Que si antes de un viaje uno va con una carpeta así, dice donde el embajador le dice, bueno, viene de tal lado, lo respaldan tales grupos, tiene tales intereses, ta. Pero a ese perfil hay que ponerle carne y alma. Carne y alma le da el encuentro personal. Y por eso son muy importantes estos encuentros. La,
digamos, no se esperaba que durante la visita de Putin en Vietnam, Putin, que fue el miércoles y ayer, ya ayer emprendió el camino de regreso hacia Moscú, se llegara a algún acuerdo en particular. La idea fundamentalmente era refrescar una vieja relación. Hay mucho, mucha gente en Vietnam que ha estudiado en la vieja Unión Soviética, gente mayor, gente que ahora ya tiene unos 50 y tantos, 60 años, perdón. Mm. Pasa también en países comunistas, como podríamos decir Cuba, que tuvieron intercambio, muchos aprendieron en algún momento incluso ruso, ¿no? O Claro, fueron a estudiar a Rusia. y no es solamente eso, sino es solamente el tema de la lengua, que ahora, por supuesto, desde que subió Putin se reanudaron los contactos entre Rusia y Vietnam. Sí, digamos, sino también los conocimientos técnicos. Si vos tenés que pensar que ingenieros, técnicos, aprenden a manejar determinado tipo de maquinaria, aprenden a manejar determinados manuales para el uso de determinados equipos. En ruso De- directamente. Hay que aprender ruso para Probablemente, leer los mañuales. probablemente no, por supuesto, sí, 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 seguramente, seguramente. Yo conozco gente en Argentina que, por ejemplo, en el campo de la industria atómica, que Claro, en una época aprendían ruso para poder manejar partes que se compraban a la vieja Unión Soviética. claro. Y Argentina para nada era un régimen ideológicamente aliado a la vieja Unión Soviética, ¿no? Pero digamos, estaba ese intercambio, por supuesto. Entonces todo eso hay que reforzarlo. Lo que fundamentalmente lo que hicieron fue, por un lado, reafirmar los lazos de amistad entre los dos países, reafirmar la posición neutral de Vietnam, reafirmar el apoyo de Rusia a la independencia e integridad territorial de Vietnam, lo cual es para los vietnameses es muy importante, y abrir la posibilidad de una cantidad de negocios, sin especificar con precisión cuáles, ni cuáles áreas. ¿Cuál es la importancia de este viaje a Vietnam? Bueno, así como el viaje a Corea a Putin le dejó un aliado fuerte, es decir, confirmó una fuerte alianza en Extremo Oriente, es decir, la posibilidad de abrir un segundo frente de confrontación con Occidente en Extremo Oriente. El viaje a Vietnam le dejó claro que ahí tenía un espacio neutral. Ahí no se iba a producir ningún tipo de acción o de iniciativa contra Rusia. O sea, tapó un agujero, por así decirlo. Acá no va a pasar nada. Ahora, ¿por qué son tan importantes estos viajes y por qué Putin hizo estos viajes ahora? Y ahora creo que sí, si tengo suerte, tengo a ver, vamos a darle de vuelta, compartir pantalla y creo que tengo. Aviso que estás aprendiendo en el momento a hacer esto. tal cual. Exactamente, No hubo estoy entrenamiento tratando previo, de. absolutamente nada. No, 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 esto fue, Esto es a esto es vivo. learning by doing. No, 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 no me, a ver. No, no me da, no puedo, es que no puedo, tendría que activar un vídeo y no logro activarlo, así que no, así no, trato de seleccionar. A ver, Lautaro, quizás hay algún botón que él no esté viendo o... A lo sumo vamos a intentar que me pases el link de la página directa donde se esté viendo. Claro, y Lautaro lo puede compartir.
exactamente. Si hay Bueno, un es uno límite, que te pasé, Ah, es uno que pero, te pasé. Es decir, es que, que- el que pero de figura, Telegram, es uno de Telegram, efectivamente, sí. Sí, claro, pero no, si no lo podés abrir, no. Bueno, pero eso lo no, tenemos que ver después, lo vamos a resolver para la próxima bueno, vez. cosas del ¿Qué es, vivo, gente. qué es lo siguiente? Sí, pido disculpas, es decir, yo también. yo tengo, en estas cosas tengo tres manos izquierdas, así que no, así como sé que sé algunas otras cosas respecto a estas cuestiones técnicas, no soy muy habilidoso. Eh, eh, Porque esto, digamos, eh, completa, es, va cubriendo, digamos, el cuadro, completando los flancos de un cuadro bastante complejo, la propuesta de paz para la guerra en Ucrania que el presidente Putin formuló el viernes de la semana pasada. Es decir, en esa propuesta, que tiene 7 puntos, él dijo lo siguiente: Rusia cesará el fuego inmediatamente y se declarará dispuesta a negociar después de que Ucrania retire las tropas del territorio de las nuevas regiones rusas. Recordemos Donetsk y Lugansk. Lugansk, Zaporilla y Gerson se incorporaron a la Federación de Rusia mediante un referendo a fin de 2022, un referendo no reconocido por los países occidentales, Ujú. pero la población mayoritariamente votó por esa incorporación y Rusia desde entonces las considera partes de la Federación Rusa. Entonces, es decir, actualmente en la situación actual del frente de guerra, Rusia tiene el control de aproximadamente entre el 70 y el 80% de cada una de esas cuatro regiones, un poco menos en Gerson, que como está cruzada por el río Dnieper, este, solamente Rusia tiene el control de la mitad. La propuesta rusa es: hasta aquí llego, ustedes retiran sus tropas de estas cuatro regiones, de, y ahí estamos dispuestos a iniciar negociaciones. La segunda condición para las negociaciones es una declaración del gobierno de Kiev abandonando toda intención de entrar en la OTAN. Esto siempre fue un reclamo ruso. Claro. Ucrania no puede entrar a la OTAN porque implicaría llevar la OTAN hasta muy cerca de Moscú. Tercero, Rusia también necesita un estatuto neutral, no alineado y desnuclearizado de Ucrania, que incluya su desmilitarización y desnazificación. Cuarto, nuestro objetivo, dijo Putin, no es congelar el conflicto, como proponen algunos dirigentes norteamericanos, sino ponerle fin por completo. Quinto, advirtió que deben registrarse formalmente los acuerdos básicos relativos al acuerdo de paz, o sea, darles un estatuto legal internacional. Ustedes saben que no basta internacionalmente con que dos países firmen un documento entre ellos para que eso tenga valor de tratado. De acuerdo a Claro. la Convención sobre el Derecho de los Tratados de Bilateral Viena, no alcanza, digamos, para que sea no, internacional. tenés que depositarlo en Viena, en la sede de Naciones Unidas, y ahí, digamos, por así decirlo, le ponen un sello y dicen: esto es un tratado. Es Ujú. decir, le dan estatuto legal internacional. Y señaló que Rusia también propone que se levanten las sanciones en ese momento. Sexto, cito: Rusia hace hoy una verdadera propuesta de paz. Si Ucrania y Occidente se niegan, el derramamiento de sangre correrá por su cuenta. Séptimo, Moscú es consciente de su responsabilidad en la estabilidad del mundo y confirma su disposición al diálogo. ¿Cuál es la importancia de esta propuesta de paz
de Putin. La importancia no es que él esperara que a partir de ese momento se iban a producir negociaciones de paz. Él sabe que no se van a producir, por lo pronto no se van a producir hasta la elección norteamericana de noviembre, o sea, hasta que asuma el nuevo gobierno en enero, porque durante la campaña electoral el gobierno norteamericano no está en condiciones de negociar nada, porque podría ser usado en su contra en la campaña electoral. Entonces, lo que Putin está haciendo es decir, hasta aquí llegué. Ujú. Es decir, este es mi límite. A partir de ahora, nosotros estamos dispuestos. Si ustedes no están dispuestos, a partir de ahora la responsabilidad de ustedes. Curiosamente, esta propuesta de paz de Putin no solamente suscitó reacciones en Occidente que le dijeron obviamente que no, que era una, es decir, como dijo Stoltenberg, el secretario general de la OTAN saliente, que va a ser reemplazado en octubre por el ex el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte. El Stoltenberg dijo, Putin está haciendo una propuesta de mala fe. Es decir, no quiere negociar, hace una propuesta para, como se dice habitualmente, por la galería, no para el público. Es que tendrían que Eh, aceptar bastante terminología eh, sesgada, podrían decir, de Occidente, por el tema de la desnazificación y demás. Aceptar esa propuesta también sería aceptar esa terminología en un punto, ¿no? Eso por un lado, pero fundamentalmente el problema básico, el problema básico que tendrían que parar los encargos de armas. Y ese es el problema. Es decir, en este momento gran parte de es decir, la economía están reorientando toda la economía, toda la industria europea para la producción de equipo militar. Tal cual. Y están, y en Estados Unidos los fabricantes de armamentos son los grandes motorizadores de la economía. Entonces, es muy No solo en Estados difícil. Unidos, perdón, acá en el país donde vivo yo también. Claro, claro, claro. Por más Sí, de que no, no se hable no lo era tanto. tanto. En Alemania no lo era tanto. Pero ahora se está dando un corrimiento de las prioridades dentro de la industria hacia de la industria de producción de equipo y de equipo industrial y de producción de bienes de consumo hacia la industria productora de bienes bélicos o que ayudan por distintos elementos, electrónica, química, etcétera, que son aportantes al desarrollo de la industria militar. Es decir, hay un corrimiento completo de las prioridades económicas. Entonces es muy difícil que acepten en este momento. Pero además, por supuesto, está el tema político. Stoltenberg, porque Stoltenberg se va. A partir del 1 de octubre, el secretario general de la OTAN es otro. Es alguien estrechamente ligado a la corona neerlandesa, que responde así en forma personal a la reina máxima, y por lo tanto responde en forma personal a los intereses de Shell, por un lado, y a los intereses de las grandes finanzas internacionales, JP Morgan, por el otro lado. En Estados Unidos ya lo hemos visto. Por lo tanto, era bastante lógico que, y con esto cierro la enumeración de los 4 sucesos de esta semana tan movida, era bastante lógico que en la conferencia, mal llamada conferencia de paz sobre Ucrania que se realizó en Suiza, en Björnstock, en Suiza, el fin de semana, se llegara a una propuesta de paz viable. Sin embargo, lo interesante sí es una conferencia que tuvo un resultado muy ambiguo.
Una conferencia en la que participaron representantes de 102 países. En ese sentido fue para Zelensky un éxito. Una conferencia en la cual eh, se reivindicó la integridad territorial de Ucrania en las fronteras de 2014. Este, eh, eh, sin embargo, en la declaración final, primero, no se condenó a Rusia como país agresor. Segundo, no se suscribió la tesis ucraniana de que, de que solo puede haber negociaciones de paz después de la derrota militar de Rusia. Se insertó una cláusula que pusieron los suizos como anfitriones de la conferencia de que se tenía que convocar a una nueva conferencia con participación de todas las partes, Sí. o sea, incluida Rusia. Ujú. Este, eh, y se manifestó la vocación de reanudar y mantener el diálogo entre las partes, bla, 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 bla. A pesar de eso, el documento final no fue firmado por la inmensa mayoría de los representantes de países del sur global. O sea, Zelensky se quedó con el pan pero sin la torta. Es decir, le dieron la conferencia, él pudo hacer el discurso inaugural, pero no pudo imponer sus posiciones y hay un sector de la diplomacia internacional bastante que se reveló como bastante importante que marcó claramente, bueno, no se puede seguir hablando de paz si no se invita a Rusia. Claro, suena algo bastante lógico igualmente decirlo así, ¿no? Porque si decíamos antes que bilateralmente no se puede decretar un tratado internacional con estatuto de tratado, no se va a poder declarar la paz unilateralmente, menos que menos, ¿no? No, por supuesto, pero hasta ahora recordá que lo que primaba era la tesis de Zelensky, de que solamente puede haber paz cuando Rusia sea derrotada. Ahora cambian las condiciones, lo cual todavía estamos lejos de hablar de una negociación de paz, más bien al contrario, lo que estamos hablando es de una agudización del enfrentamiento militar, por lo menos hasta fin de año. Es decir, los países occidentales han confirmado que le dan a Ucrania los aviones F-16. El secretario de Defensa norteamericano Lloyd Austin ha dicho que se va a poner el armamento nuclear norteamericano en Europa Oriental en estado de alerta. Este, eh, eh, Existen y ya no se niega la, la presencia de llamados consejeros militares occidentales en Ucrania, sobre todo franceses, pero también los hay de otras nacionalidades, particularmente británicos. Este, o sea, estamos avanzando desde ese punto de vista hacia una confrontación directa y se puede producir en cualquier momento un accidente por algún tipo de choque no deseado de que produzca, que obligue a Rusia a una respuesta mayor. Por el otro lado, lo que se observa en el frente de combate es un permanente y constante avance ruso con cuentagotas, muy lento, pueblito por pueblito, lo cual da cuentas de que Rusia sigue sin poner en combate al grueso de sus fuerzas.
Es decir, se nota y es evidente que Rusia está combatiendo con muy pocas fuerzas. Yo no sé si es intencional o es una dificultad logística para poner sobre el terreno efectivos más grandes. Yo no sé Eduardo, si... Sí. ¿tendrá algún tipo de relación con la guerra en el estilo de desgaste? Sí, a ver, es guerra de desgaste en el sentido de que van carcomiendo las defensas ucranianas paso a paso. De, pero la pregunta que uno se hace a la distancia es ¿por qué no tienen no realizan una ofensiva más decidida? ¿Porque no pueden o porque no quieren? Es decir, hay Entiendo. muchas versiones sobre eso. Hay quien dice que hay diferencias dentro del Estado Mayor ruso. Hay quien dice que sectores de la oligarquía financiera rusa no quieren que Putin rompa definitivamente, rompa todo, por así decirlo. Pero bueno, lo real es que estamos en esa situación. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el salto que se ha producido? Ante una escalada del conflicto militar en el frente ucraniano, acompañado, siempre tengámoslo en la cabeza, por la presencia en caliente, digamos, del enfrentamiento en Asia Occidental, sí, porque eso no disminuye. Claro. Putin, por un lado, hace una propuesta y sienta posición y avisa. Entonces, es decir, esto es, si ustedes se avienen a conversar sobre esto, podemos hablar de paz. Si ustedes no tienen interés en conversar, háganse cargo de las consecuencias. Con lo cual les está diciendo también lo siguiente, yo no voy a pegar el primer palo. Es decir, yo no voy a transgredir la línea y atacar Kiev, por ejemplo, eh, o atacar a una unidad militar occidental. Pero si con armas occidentales atacan dentro de Rusia a nuestras unidades, estaremos libres somos libres de responsabilidad de devolver el ataque. Y al mismo tiempo amplía el frente, y lo amplía enormemente, porque lo extiende 11.000 kilómetros hacia el este, y plantea la posibilidad de responder por el este. Mientras tanto, manda una flotilla de la Armada Rusa de visita a Cuba, con submarinos equipados con cohetes con cabeza atómica y con cohetes hipersónicos, a pasearse frente a las costas de Florida. Eso acá Lautaro, que sabe más de historia que yo, supongo Piensa que que por eso eso era se mentira, reía, que tiene una connotación histórica bastante provocativa, ¿no? Claro, completamente. es es como decir en la crisis de los cohetes en 1962, Claro. yo tuve que retirar los cohetes, bueno, aquí están, aquí los pongo de vuelta. Increíble. ¿Ente? Es decir, eh, a mí no, sinceramente no me da gracias, porque esto digamos, va subiendo de temperatura y al no haber mecanismos de intercambio diplomático, porque se han roto todos los puentes, inclusive en un momento en que el presidente Biden da nuevamente un reportaje a la revista Time, en la cual explica por qué hay muy confusamente por otra parte, eh, y explica por qué hay que atacar dentro del territorio ruso. Si yo digo, viste, a mí me da miedo. Es decir, esto está a un tris de desmadrarse. Podríamos, Eduardo, como que
en comparación a la crisis del 62, acá es más, puede ser que la clase dirigencial sea un poco más irresponsable que en ese periodo, por eso es La peligroso. occidental con seguridad. La occidental con seguridad. Pero además el problema es que no hay teléfono rojo. Ah, En 1962 había diplomáticos en Naciones Unidas, norteamericanos y soviéticos, que estuvieron hablando entre ellos permanentemente claro. y con sus respectivos presidentes, ¿viste? Es Y decir, eran organigramas más estáticos, más estables que ahora que todos tienen Telegram, grupos de Telegram, les llegan de todos lados contactos. no es solamente eso, Pablo. Decía, existían primero que existía una clase dirigencial, como dice Lautaro, es decir, en Occidente de mucho más, con mucha mayor visión que actualmente. Segundo, obviamente, los Estados Unidos no estaban tan divididos como ahora. Es decir, el problema real que tiene la Casa Blanca es que cualquier medida que tome, en un sentido o en otro, dice, va a ser criticada por los republicanos. Y eso en medio de una campaña electoral. Y por el otro lado, es que se han derogado todos los tratados y acuerdos de control de armas de la época de la Guerra Fría. Es decir, desde la época del gobierno de George W. Bush hasta ahora, Estados Unidos ha ido cancelando uno tras otro todos los tratados. Entonces no hay mecanismos. Es como si quisieran arreglar y tienen que decir, a ver, ¿qué tengo que hacer para poder sentarme con los rusos a conversar? O los rusos a su vez. Y la única posibilidad que les queda es la relación personal. Es decir, que el embajador, que alguien en en Entiendo. Nueva York lo vaya a ver al embajador ruso ante las Naciones Unidas en Venecia o al embajador ruso en Washington, que es un cuadro diplomático brillantísimo, y le digan, bueno, a ver cómo arreglamos esto. Y empiecen, tienen que empezar a juntar las cartas para decir, a ver qué tiene cada uno, quién está a cargo de cada cosa en cada lugar, es decir, lo saben por los servicios de inteligencia, pero tienen que compatibilizar, porque no hay nada de eso está establecido en este momento. Entonces, vamos a hacer una mesa negociadora. Así, ¿a quiénes traen ustedes? A fulano, mengano y sultano. No, pero sultano tiene tal cargo. ¿Entienden el problema? Estamos en un problema tan estúpido, tan elemental. Se reguló la diplomacia, me parece, Ser en pos de construir una completamente. idea de que la fricción de la Guerra Fría se había difuminado con la caída del muro, por lo menos de Occidente, ¿no? Se trató de difundir esa... Yo creo que es más em, que eso, Pablo. Se impuso en Estados Unidos la idea del imperio único. Somos los únicos que controlan el mundo, no tenemos por qué tener obligaciones hacia nadie. El mundo se va a regir de acuerdo a lo que nosotros digamos. es medio como un capricho que pasa con el tiempo. Pasó con España cuando, con su hegemonía, pasó con Inglaterra y su hegemonía, y ahora Pasó pasa con antes. estos. Le pasa a todos los imperios en algún momento. Le pasó al viejo imperio chino a principios del primer milenio, le pasó al imperio romano. Es decir, los imperios tienden por por su el tamaño de su dominio, tienden a caer en la soberbia y se olvidan del mundo que los rodea. Discúlpenme un segundo. es una definición bastante más dura la que diste vos, porque eh, una cosa es decir, bueno, ya no hay más conflicto, no existe esa guerra de las grandes ideologías que había, ganó Occidente. Pero a la vez, en la práctica, no solo en el discurso, se desreguló la diplomacia en un punto, ¿no? Es que está todo desregulado. Recordad que antes había, por ejemplo, una regulación entre las Fuerzas Armadas
de teatro de operaciones. Entonces, suponete en la situación actual, el comandante del frente occidental ruso tenía el teléfono, Claro. tendría el teléfono del comandante del norteamericano que está en Polonia. Entonces, pueden hablar por teléfono, casi viéndose prácticamente, y decir, cuidado que porque esas tropas que estás poniendo en ese lugar van a generar un conflicto y eso puede pasar y tal cosa, y mirá que yo tengo un campo minado en tal lado. Es decir, ha desaparecido eso, que es tan elemental, que son medidas para la creación de confianza elementales entre potencias enfrentadas. completamente. Bueno, ese es Sí, el tema. sí, se dice que el Si conflicto entramos en armado... una... esta semana hemos entrado en otra fase. Es decir, hemos entrado en una fase donde Rusia dijo, hasta aquí llegamos, no pasen esta línea, si ustedes la pasan, háganse cargo. Y los otros siguen sin creerle. No, esto es un bluff, esto lo hacen para fanfarronear, para sacar, están haciendo ruido para el propio escenario, ¿viste? Bueno, vamos a ver cómo sigue, pero esto, digamos, tiende a acelerarse. Esperemos que hasta enero, hasta que cambie el gobierno norteamericano, no se desmadre. Completamente. Pero realmente Excelente. el temor lo tenemos. ¿Ves algún escenario si gana, si puede ser electo Eh, Trump? ¿Alguno que veas y vos? si fuera por las encuestas, sería electo Trump. De ahí a que lo dejen gobernar es otra cosa. Y si es electo Trump, tengo la seguridad de que la guerra de Ucrania se termina al día siguiente. ¿Qué puede pasar en otros lugares? No lo sé. Claro, Pero la de Ucrania se termina al día siguiente. ¿Qué increíble. titulares? No, hace mucho, eso hace mucho, no es una novedad. Hace mucho él lo afirmó y son muchos los analistas que participan de esta apreciación. Y ahí sí Lo, tendría lo poder cual de... no quiere decir que a mí me encante Trump, todo lo contrario, No, pero, claro. Pero pero me imagino, ese hecho está claro. exacto. Ese hecho está claro. Ahí sí Además, tiene incidencia, digamos. Ahí sí tiene poder sí, de sí, no, además decisión. recordemos que Donald Trump ha sido el primer presidente desde 1898 que no empezó ninguna guerra. No. Todos los demás empezaron alguna guerra, o varias. Y también increíblemente había generado un porcentaje positivo de trabajo histórico en 40 años de desocupación más baja. Más allá de la ideología que maneje, ha generado ciertos beneficios para Estados Unidos, para los estadounidenses, no para el mundo. Sí, sí, a ver, habría mucho que discutir sobre las Ot- posibilidades, pero eso sería tema para otro programa. Es decir, yo Sí. eh, también lo tomo con pinzas ese tipo de afirmaciones de Trump, ¿no? Mm. Bueno, muchachos, yo tengo que reponer mi salud y prometo que para la próxima vez vamos a reparar los problemas técnicos. sí. Que te Así que recuperes, Eduardo, y un un placer fuerte como abrazo. siempre. Un saludo también a todos los que nos estuvieron viendo. Así Un es. placer como Disculpen que siempre ahora no atender. responda a ninguna pregunta, pero con gusto lo voy a hacer por escrito desde el perfil en YouTube. Un fuerte Bueno, abrazo. Hasta el nos viernes que vemos el viene. viernes que viene. Chao, chao.